Cuando la poesía se convierte en rap, la búsqueda de las raíces se convierte en folclore y el rock se convierte en el retrato de todo un país. Así es la música chilena. Fogateros, charangueros, punks, metaleros y cebolleros. Hay para todos los gustos. Estilos que se combinan y se apropian, que marcan generaciones, que desafían dictaduras y crean referentes para todo el mundo. Hoy cantaremos a coro sus letras. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y comencemos a movernos al son de Ojo en Tinta. ¡Música, maestro! La historia del rock en Chile parece eclipsada por la irrupción de Los Prisioneros en 1984. ¿Qué sucedió en las 3 décadas anteriores? El periodista David Ponce se ha dedicado a rescatar la memoria de los protagonistas de la música de nuestro país y así reconstruir esos compases rockeros que tienen mucho de precariedad y aprendizaje, pero que también sentaron los pilares de lo que vendría a continuación. ¿Interesado en Los Prisioneros, Feo? O en Oye. Led Zeppelin, no sé, uno de los dos. O sea, lo que pueda... Son antónimos en realidad, pero bueno, veo que por lo menos te interesa el CD de Los Prisioneros. Pero tú estás ahí con el vinilo. O sea, algo mucho más interesante tal vez, si te interesa eso, que es la reedición de Prisioneros. Acaba de salir, creo que a fines del año pasado, por si te interesa más el formato como vintage, así, de tocadisco. Oye, David, pero este álbum de Los Prisioneros es importante para entender un poco lo que es tu libro Prueba de Sonido. Porque, Sí, un poco. en cierto modo, lo que tú haces es tomar como ese año límite e ir hacia atrás para tratar de reconstruir la historia del rock en Chile. Sí, pues de hecho justo este disco no tiene nada que ver con este libro en realidad porque es como tú decís, el punto final. Donde empieza esta historia, termina esta en el fondo. Y es lo que más me interesó porque yo tengo como la edad de Los Prisioneros y como era chico, estaba en el colegio cuando ellos estaban sacando discos como este. Entonces, una historia que tiene más que ver con mi vida. En cambio, esta historia previa, como desde los 50 a los 80, era algo que no conocía mucho o del que tenía una idea muy vaga. Y me interesó mucho más por esa razón, en realidad. Era más misterioso, finalmente. Oye, ¿y tú crees que ha estado eclipsado el rock chileno frente a otros movimientos? En general, en la historia de Chile, los últimos 50 años, desde que tú comienzas a investigar, ¿está como en un segundo plano sí, o está en una segunda división? Sí, puede ser que el rock no haya sido nunca la corriente principal en Chile, en realidad, ahora que lo preguntas, porque siempre si uno piensa en cualquier momento hay algo más popular. En la nueva ola, por ejemplo, en los años 60 es mucho más popular que el rock de ese tiempo. O después, no sé, grupos como... Cantantes como Mira Fernández también son mega populares en los años 90, o Alberto Plaza. Un grupo como Los Prisioneros recién a lo mejor viene a romper eso, o un grupo como Los Jaivas un poco antes, que Los Jaivas tampoco son tan rock si lo pensáis bien. Al final aquí me permití ponerlos porque para mí si hay una guitarra eléctrica es rock, de alguna forma me da esa libertad. Pero un grupo como Los Prisioneros es un poco más rockero en ese sentido, al menos los primeros discos, y claro, pues, es una excepción, ahora que lo pienso. Claro, el rock no es necesariamente lo más popular en la historia de la música popular chilena, ¿eh? Hay otras cosas, los boleros de antes, de Lucho Gatica, en fin. Está interesante como esa especie de segundo plano más o menos constante que tiene el rock en Chile, diría yo. Otra publicación más reciente es Vinilo Chileno. ¿Cómo fue la pesquisa o cómo fue el trabajo para poder conformar un producto, un libro de este tipo? La pesquisa fue entre 4 y principalmente diría yo que ahí los créditos están divididos en cuanto a la especialidad de cada uno. La Piedad Rivadeneira es la diseñadora y la que para mi gusto tiene como la responsabilidad en la mirada final que tiene este libro, que me parece increíble. Como ella no solo reunió, sino además conectó y puso a dialogar las carátulas entre sí. Me parece maravillosa como el ordenamiento que hace ella. Y lo que tú dices sobre la búsqueda es básicamente, diría yo, Daniela Lago, Álvaro Díaz en alguna medida yo también, pero sobre todo ella que fue la encargada de contactar a los coleccionistas, que son los que guardan, diría yo, el 90% de la memoria o el archivo, digamos, virtual de esta música. Esto no está en ningún lugar formal ni específico. Porque ustedes mencionan que las discográficas no tienen archivo. No, y muchas de las discográficas ni siquiera existen ya a esta altura, ¿cachai? De hecho, quedan 2 grandes sellos en Chile y no son ni la sombra de lo que fueron en este tiempo disqueras como RCA, como Philips, en fin, muchas otras que ya no existen, no están transformadas en otras cosas. Entonces, cuando uno tiene que ir al coleccionista o al persa o a ese tipo de fuentes mucho más informales para encontrar un libro como ese y, digamos, las fuentes para un libro como ese. También está el proyecto musicapopular.cl. Sí, ese es un sitio que tenemos en línea con 4 periodistas, Marisol García, Íñigo Díaz, Jorge Leiva y David Ponce, que de alguna forma también, eso es como un libro sobre el rock y muchos otros géneros de la música chilena, desde lo más reciente. Entonces, no sé si es un poco redundante a lo mejor hacer un libro sobre esos grupos y ya está ese contenido en música popular y en otros muchos lugares también, ¿cachai? Así que los invito también a chequear musicapopular.cl.
Bueno, David, me va a quedar entonces con la recomendación que me hiciste. Y viene con un bonus aparte, Sí. Agua Turbia y Blobs. Impactante. Son portadas, carátulas que también han marcado la historia del vinilo chileno. Esta en particular, histórica, habla por sí sola. Una carátula nudista del año 70, bastante insolente para la época. Está buenísimo. Bueno, David, muchas gracias. Buenísimo. Qué Me bueno voy verte. con mi recomendación. Vaya, juegue. Que esté muy Nos bien. veremos. Chau. Leonardo Valer, más conocido como Lalo Valer. Esto es Dada Underground en dictadura, un libro de verdad impactante para conocer de primera fuente cómo vivía un músico punk chileno de comienzos de los 80, o sea, el primer punk verídico santiaguino, esos años difíciles de dictadura en Chile. Lalo Valer es el guitarrista de los Dada, que es una banda precursora también de ese estilo. Y bueno, una lectura muy recomendable y con fotos también de la época, de verdad precursores del movimiento punk chileno. Recomendabilísimo. Dada Underground en dictadura, Lalo Valer. Esta es nuestra biblioteca, entre los dos. Hemos juntado hartos libros. Mi nombre es Yanina Miranda, soy abogada. Mi nombre es José Soto, soy académico de la Universidad de Chile, trabajo en el Departamento de Ingeniería Matemática. Tengo tendencia a leer más biografía, más cosas históricas, pero también leo de repente novelas, me gustan los viajes en el tiempo. Tengo esta del Dalai Lama, que más que una biografía de él, dice mi biografía espiritual, es como su viaje espiritual a convertirse en el Dalai Lama. Aquí tengo una colección de cómics interesantes, por acá algunas novelas de fantasía. Desde chico mis papás eran muy buenos para tener libros en la casa y bueno, mi mamá en particular tenía una colección bastante bonita de cuentos y cuando uno es chico los cuentos son algo bien entretenido de leer. Cuando nació Francisca fue casi un golpe de madurez, o sea, tuvimos que hacernos responsables de alguien nuevo, fue maravilloso, pero al mismo tiempo también fue bastante difícil. Hace 2 años tuvimos a la Francisca, nuestra hija tiene síndrome de Down, entonces hay ciertos libros con tips, digamos, para manejar el síndrome de Down, horas al pediatra, más cosas que de un niño que no tiene síndrome de Down. Me gustan mucho los libros de autosuperación. Cuando estoy triste lo leo, sobre todo en mis últimos años cuando estudiaba para el examen de grado de Derecho, cuando estaba en el momento en que no sentía que podía seguir estudiando o que a veces me dan ganas de dejar botar la carrera, lo agarraba y lo leía. Watchmen es uno de los cómics más importantes quizás de los últimos años, bueno, ya tiene bastantes años y es una historia entretenida, quizás mucho más completa que lo que se hizo después en una película. Siempre me gustó leer porque siempre me gustó usar mi imaginación. Me entretiene mucho, me meto en el libro y es como ver una película para mí. El de Albert Einstein me cambió mucho la perspectiva de lo que es tratar con un genio. Mi marido es matemático, entonces más que nada por eso lo compré. Quería como entender de repente en qué está su cabeza, qué es lo que piensan. Manuales de juegos de rol, ¿no? También de la llamada de Tulu. Están juegos de terror basados en las historias de Lovecraft. La verdad es que no tenemos un método de organización, sino que simplemente uno de los dos ve algo que le gusta, lo compra, lo lee y lo deja en la biblioteca, y si el otro se motiva también lo puede leer. Normalmente, como nuestros gustos no son tan distintos, podemos ubicar rápidamente este libro nuevo en la biblioteca. En una encuesta realizada en 2013 a 100 artistas y músicos chilenos, Gracias a la vida fue escogida la mejor canción de la historia nacional. Fui al Museo Violeta Parra para conversar con Isabel Parra sobre su madre, la cantautora, artista visual y gran investigadora de la cultura popular chilena. Gracias a la vida, que nos ha dado tanto. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estaba mirando, me había dado una vuelta por el museo y me llama la atención ese niña con arpa. ¿Me podrías contar más sobre este cuadro que está expuesto acá en el Museo Violeta Parra?
Bueno, ese niña con arpa tiene trenzas y en cada uno de los cuadros de la Viola nosotros nos reconocemos porque éramos los modelos. Es decir, éramos los hijos que estaban siempre cerca de ella cuando ella estaba trabajando. Entonces, tocando instrumentos. Bueno, el arpa la tocaba ella, puede ser ella misma. Ni yo tocaba el arpa ni nadie de la familia. Después está por allá la Tita, mi hija, que está cerca del arpa. Es decir, somos sus modelos, su familia, sus hijos. Qué interesante. Y hoy esta familia Parra, ya emblemática de Chile, está representando distintas obras del museo. Vamos a hablar del libro mayor de Violeta Parra, un libro que me devoré con mucha atención, que me pareció muy interesante, que es un relato biográfico y testimonial sobre Violeta Parra. Hace poquito tiempo se inauguró este museo, que pueden venir a conocer acá cerca de la Plaza Baquedano. ¿Y por qué esta familia Parra fue tan prolífica y sigue siendo tan prolífica en el campo de las artes y la cultura? Bueno, eso es difícil de contestar, porque así pasó, así ocurrió misteriosamente. Hay familias que cantan y otras que no. Entonces, pienso que son asuntos genéticos que tienen que ver con el abuelo, con el padre de mi mamá, que era músico, que era profesor de música. Su mamá, nuestra abuela, tocaba la guitarra, cantaba cantos campesinos. Y eso significó que todos estos hijos fueran artistas populares, se ganaran la vida tocando. El recuerdo que tengo de mis tíos es reunirse ellos con su mamá para Santa Clara, doña Clarisa, a cantar. Entonces los Parra cantaron desde chicos, nadie les enseñó, fueron aprendiendo solos. Mi mamá contaba que la primera guitarra que tuvo ella tocaban en la calle. Era más grande que ella. Entonces ponía la guitarra parada y empezaba a tocar. Te quería preguntar, Isabel, ¿qué importancia le das tú a estos viajes constantes de Violeta Parra en su obra? Bueno, es admirable que ella haya tenido esa vocación, como la tuvo la Margot, que yo no la he tenido, de ir al campo, ir a los lugares donde están las personas, la fuente profunda del conocimiento de la sabiduría del canto popular. Y en esos años ella provoca una revolución, porque canta en Santiago con Raúl Aicardi en la radio chilena y hace unos programas con Ricardo García espectaculares donde la gente le escribía miles de cartas porque nadie conocía ese canto. Claro. Nadie, no había llegado masivamente. Me gustaría que nos pudieras contar, para hacernos una idea, cómo era un día común de Violeta Parra, tú que viviste con ella. ¿Qué hacía del día hasta la noche? Los días eran distintos. La Violeta Parra, aparte de esta genialidad que ella tenía y que tenía que expresar, tenía que ser mamá y papá, porque estaba sola, no tenía marido, tenía hijos que cuidar. Estos hijos que cuidar fueron sus compañeros de trabajo, porque nosotros desde muy chicos empezamos a cantar con ella y ayudarle. Mi hermano iba también a recopilar al campo, yo no. Pero aprendía en la casa, porque la viola no tenía grabador en ese tiempo. Iba a recopilar, volvía y ensayaba las canciones y ahí irremediablemente tú aprendes lo que está ocurriendo en la otra pieza, porque era una casa de madera. Ahora, cada día de la Violeta era diferente y la viola iba dejando además sus cosas, iba dejando sus cuadros, estaban en Ginebra. Claro. Un día nosotros fuimos a cantar a Ginebra en pleno exilio y recibimos una tarjeta que dice tengo los cuadros de Violeta. Esa tarjetita está aquí en el museo. Ajá. Sí, todo muy entretenido, de repente no tan entretenido también porque esa normalidad a veces es bien asfixiante, Claro. ¿te das cuenta? A veces uno necesita una rutina, un orden, pero aquí no había mucho que reflexionar, había que ganarse la vida y trabajar. Bueno, Isabel, para ir finalizando la conversación, hay una entrevista bien interesante que le hacen a Violeta y que le preguntan como con qué expresión artística ella se quedaría, ¿no? Con la pintura, con los telares, y ella dice que se quedaría con la gente. Me parece interesante este museo que es un espacio abierto. Te quería preguntar sobre la vinculación de toda la obra, sus diversas expresiones de Violeta Parra,
con el pueblo. ¿Para qué lo hacía? ¿Qué crees tú? Bueno, ella siempre dijo, lo hago por Chile. Yo repito mucho esto porque es interesante. Chile, ¿cuál Chile? ¿Ah? El Chile que viene aquí, yo supongo ahora. O sea, las respuestas van a llegar de a poco. Todo lo hago por Chile. Ella no decía, esto se lo hago a ustedes, mijitos lindos. Claro, Isabelita, Chabelita. Y nosotros tenemos que responder a ese amor por Chile porque nosotros amamos Chile también y pertenecemos a esta tierra. Ahora, estamos, digamos, cumpliendo un mandato muy amoroso. Todo lo hago por Chile y me gustaría quedarme con la gente, entonces aquí están esas respuestas, me parece. Súper. Muchas gracias, Isabel. ¿Me podría acompañar? Me interesa conocer la sala de arriba. Te ¿Podría acompaño. hacer una visita guiada? ¿Tendría el honor de hacer una... Te acompaño, ¿Vamos sí, para sí, allá, sí. entonces? Por supuesto, vamos. Qué honor. Isabel Parra me va a visitar. No, por favor. Vamos por ahí. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Por ahí. Yo recomiendo este libro maravilloso que son Cantos folclóricos chilenos. Es el primer libro que hace Violeta en Chile que da cuenta de la recopilación de sus cantos folclóricos en el sur de Chile. Las fotos son de Sergio Larraín, que era su gran amigo, que recorrió con ella estos lugares. Las partituras que están aquí son del gran Gastón Sublet, su puño y letra, que vino el otro día a la inauguración. Ahora, el contenido del libro es magnífico porque son los diálogos que ella tiene con las cantoras populares de Chile. Mantoy, con varios discos editados, es conocido por los raperos. Entre los poetas también se está haciendo lugar con 2 libros publicados que firma como Tristán Vela. Me junté con él en su barrio para que conversemos de rap y poesía. ¿Cómo estás, Mantoy? ¿Y tú, man? Mucho gusto. Compadre. Oye, quería conversar contigo de tus libros y de tus discos. Pucha, bien, pues. Lo primero que quería saber era, me imagino que hay diferencias cuando escribí música y cuando escribí poesía. ¿Cuál es la diferencia entre escribir un rap y escribir un poema? Es bien distinto, pues el rap lo estáis escribiendo desde con la seguridad de que va a llevar una música detrás. Entonces tiene una cadencia de alguna manera como preestablecida, ¿no es cierto? Y el poema yo creo que te ofrece más libertad porque tiene un ritmo que viene dado por sí mismo, no por una música que después le vaya a poner encima. ¿Y qué autores, por ejemplo, son los que más te han influenciado? Mi maestro en poesía es Fernando Pessoa, por supuesto. Él es como la influencia que ha estado desde siempre presente en todos los libros, en todos los discos, siempre sale citado, no sé, pero hay muchísimas otras, las que tú nombraste también. Paul Auster me influenció mucho, Raymond Carver también, varios discos. También te inspira La Calle. Estamos aquí en tu barrio, en San Carlos, nos invitaste a venir para acá. Sí, los invité a venir para acá porque esto es muy bonito y me gustaba, quería mostrárselo. Y La Calle, bueno, recoge, me imagino, también el lenguaje de los libros, pero también el lenguaje de la calle, que está en tus discos y en tus poemas. La calle como influencia, por supuesto. No me gusta hablar mucho de eso porque como que dota al trabajo de una cierta ideología que a mí no me gusta darle. Mi calle es mi barrio, es donde he vivido toda la vida, es lo que quiero, es donde vive la mayoría de la gente que he querido en mi vida. Eso es todo lo que importa. ¿Y crees que en general a los raperos les falta leer más literatura, más poesía? Tengo sentimientos encontrados con eso, porque mi actitud ha sido siempre que sí. Sobre todo actualmente en Chile tenemos que sacarle provecho al hip hop para que sea una herramienta de educación. Una herramienta de conciencia también, pero de educación, ¿cachai? Que le abra, ojalá, el mundo un poco a los cabros chicos, que les muestre que existen cosas que son interesantes y que se pueden relacionar con esto, ¿no es cierto? Un verso, un poema tuyo que dice, y la calle es del que la escucha. También me imagino que tú pones mucho oído a las palabras que escucháis en la cotidianidad. Sí. En la calle a lo mejor no vale tanto la propiedad, no vale tanto a lo mejor tu estatus social o otras cartas de presentación, vale tu atención para escucharla y para captar lo que está sucediendo en ella y tanto lo que son movimientos sociales como lo que son anécdotas cotidianas, estar despierto.
¿Hay palabras que te gustan particularmente, que hayas escuchado, que te quedan dando vueltas, con los que después, por ejemplo, hacer un poema o hacer una canción? Siempre, me gusta escuchar y basar cosas en las cosas que escucho. Ahora, palabras, no sé, actitudes, veía a una persona que hace una cosa, algo está sucediendo y uno no tiene muy claro qué. Y uno trata de llevar eso al poema. ¿Cómo empezaste a escribir rap y después empezaste a escribir como poesía? ¿Qué vino primero? Pucha, yo siempre digo que creo que vino la poesía primero, pero a veces he tenido la sensación de que estoy mintiendo. Pero sí, yo creo que escribía poemas antes de empezar a hacer rap. Pero la primera vez que me tomé un poco en serio, que me di cuenta de que esto me gusta y quiero tratar de hacerlo bien y quiero aprender sobre esto, fue con el rap, de todas maneras. De todas maneras. Todo lo que tengo, todo lo que modestamente he podido conseguir escribiendo, me lo ha dado el rap. Eso es cierto. Escuchando base e improvisando. Tal cual, escuchando, tratando de conocer, al principio cuando chico, tratando de conocer productores, gente que me pudiera hacer la música, pues yo no sabía, pero yo me tenía un poco de fe, yo sabía que mis letras a lo mejor podían resultar, buscando productores, conociendo a la gente, viendo las tocatas, qué sé yo. Esto se llama El Ocio, y la cita es de un poeta que se llama León Felipe, dice: por una gota de luz. Dispuse un macetero dado vuelta en el jardín abajo de la higuera. Así veo el Manquehue no tan cerca, puedo fumar cigarros sin problema. Los ojos aprecian la perspectiva, las nubes suspendidas en desuso. Si miras un domingo justo encima, quizás vuele un planeador iluso. Puedo pasarme horas en silencio, tratando de escuchar afuera un mundo que sin embargo resuena aquí dentro. Un verso separa lo que está junto, mientras el sol permanece en el centro, riéndose de nuestro juego absurdo. Un sonetito. Muy buen poema, me encantó. ¿Te gusta? Sí, y es como, en verdad es como tu disco. Escucharte leer un poema es como escuchar uno de tus discos. Bueno, eso es un defecto de fábrica, no puedo... No, me gusta. No Me puedo gusta evitarlo. la musicalidad que tiene. Oye, ¿me lo prestáis para llevármelo? Tengo que ir andando. Póngale bueno. Oye, vale por la conversación, Monteiro. Un gusto, loco. Que te vaya muy bien. Está hablando. Bueno, cabros, me vieron que les recomendaron un libro y vamos a escoger los poemas de Alberto Cairo. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. También dice: fui pagano como el sol y el agua de una religión universal que solamente los hombres no poseen. Con eso les debería bastar ya, que les vaya bien. En sus 113 minutos de duración, Juanita dice muerte. Cuenta la historia de una adolescente punk. La actriz de performance Roma Sarmiento, mientras ocupa una mansión del centro de Santiago, rodada con mínimos recursos, con un sonido muy precario. La película de Jiménez destaca por su sutileza en las escenas románticas y por una cuenta coreografías bien logradas. De las canciones, un puñado de temas con títulos necrófilos. Estoy que muero por ti. Tu muerte es mi delirio. Muerte en la noche sin almas. Bienvenido a la casa de la muerte, mejor ni hablar.